las mañanas en oración. Para que tomemos mejores decisiones este año del 2026. Para que las bendiciones de Dios en verdad lleguen a nuestra vida y no solamente se queden como un lindo pensamiento o una bonita palabra que escuchamos decir a muchos. Mire, le voy a decir algo. De repente nosotros como cristianos quizás agarramos como cliché, ¿verdad? El decir, ¿verdad? Bendiciones, ¿verdad? Y de repente lo decimos por inercia o porque escuchamos a otros decir eso. Pero le voy a decir algo muy claro. Un ejemplo, ¿no? La economía. Mire, si ustedes y yo no tomamos buenas decisiones con aquello que Dios nuestro Señor Jesucristo nos provee y no hacemos buen uso de los medios que Él nos da para usarlos conforme a su voluntad, nuestra economía va a ser fatal. Y aunque nosotros de repente digamos que Jesucristo te bendiga, esa bendición nunca va a llegar a usted si usted no hace buen uso, como Dios dice en su palabra, de la economía, de su economía conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que la única forma como ustedes y yo vamos a ser bendecidos en este año 2026 es que hagamos la voluntad de Dios y que hagamos buen uso de lo que Dios nos provee y que seamos sabios para usar nuestro dinero conforme a su voluntad. Por ejemplo, ¿verdad? Que usted sea sabio en no gastar su dinero en cosas que usted no necesita, en que guarde para sus alimentos para que no tenga que estar dependiendo de nadie más, en que de repente, ¿verdad? Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes han oído la historia del buen samaritano. Déjenme leer, antes de entrar a esta historia del buen samaritano, déjenme leer un comentario que puso nuestra hermana Mari Carmen Rivera. Dice: doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida este 2025, porque me ha permitido servirle. Amén. Y porque está dando sanidad a mi padre, por mis hijos, porque me les ha provisto trabajo. Amén, hermana Carmen, eso es muy importante y es necesario que demos testimonio de estas cosas. También dele compartir a este live para que más hermanos puedan tener un poco de orientación de cómo es que nosotros, los hijos de Dios, podemos recibir las bendiciones de lo alto de parte de Dios nuestro Señor Jesucristo hoy en este tiempo en nuestra vida. Maravilloso, hermana, maravilloso testimonio que usted reconozca que las cosas que han sucedido ha sido porque Dios ha estado con usted y porque ustedes han tomado sabias decisiones conforme a la voluntad de Dios. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que usted puede ser sabio para usar su dinero? Jesucristo dice que ustedes y yo debemos de ser mansos como palomas y astutos como la serpiente. Y uno se preguntará, como cristiano, o quizás muchos cristianos, nos preguntaremos, ¿verdad? ¿Y cómo se lleva a la práctica eso en este mundo tan malo y tan confundido? ¿Cómo es que se lleva a la práctica el ser mansos como palomas y astutos como la serpiente? ¿Verdad? Como dice nuestros hermanos de nuestra iglesia Viva de la Palabra, Viva de Berlín. Bueno, son nuestros hermanos de la iglesia allá en Berlín. Saludos, ¿verdad? Para nuestros hermanos hasta Berlín, Usulután, en el departamento de Usulután, en El Salvador. Con toda la actitud, dicen, bueno, la actitud, eso es una actitud, eso de ser mansos
como palomas y astutos como la serpiente es una actitud que Dios quiere que tengamos. La pregunta es, ¿cómo la llevamos a la práctica? Un ejemplo. La mejor forma como ustedes y yo podemos llevar a la práctica esto de ser mansos como palomas y astutos como la serpiente es que Dios quiere que seamos humildes, pero Él no quiere que seamos mensos, que seamos torpes para usar nuestra economía o los bienes que Él nos provee. Nuestro Señor quiere que seamos sabios, astutos y también humildes. Bueno, otra vez, ¿cómo llevamos a la práctica esto con un mundo tan malo que se quiere aprovechar de aquellos que hacen el bien y quiere aplastar, ¿verdad?, a aquellos que buscan ser ejemplo conforme a la voluntad de Dios? Bueno, hay una parábola o una metáfora, quizás, ¿verdad?, que Dios nuestro Señor Jesucristo enseña. Y es como un tipo de anécdota que cuenta a los judíos que lo cuestionaban. Y es la parábola o metáfora, creo que más bien es una metáfora, ¿verdad?, de el buen samaritano. Aquello de que quién es mi prójimo, ¿verdad? Bueno, usted lo puede entender a través de esta metáfora de cómo es que se lleva a la práctica aquello de ser manso como paloma y astuto como la serpiente. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, para ser humilde, no es necesario que usted sea pobre o rico, sino que tenga la actitud necesaria, pero también que entienda y razone con su mente y entienda la capacidad que usted tiene y hasta dónde puede llegar con su economía o hasta dónde puede ayudar. Bueno, si usted confía en Jesucristo, usted lo va a llevar a la práctica. Dios no quiere que ustedes y yo confiemos a ciegas, no. Dios nos deja instrucciones claras de lo que debemos de hacer. Y si nosotros como sus hijos creemos lo que Él dice, entonces vamos a llevar a la práctica lo que Él dice. Ejemplo, la parábola de el buen samaritano. Esa parábola nos explica cómo es que ustedes y yo podemos tener una perspectiva diferente de saber cómo usar los bienes que Dios nos ha dado o nos va a dar para bien para otros, pero también para nosotros. Por ejemplo, este buen samaritano, ¿verdad?, cuenta Jesucristo de que encontró a un hombre que lo habían dejado casi muerto en el camino, ¿verdad? Pasaron los religiosos, ¿verdad? Pasaron los fariseos, los saduceos, aquellos que tenían más dinero en aquel entonces y tenían conocimiento de la palabra de Dios. Estos, ¿verdad?, no quisieron ayudar al samaritano, porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. Es decir, que eran como enemigos, aunque eran parientes. Jesucristo quiere que ustedes y yo tengamos una actitud de amar a aquellos que no nos aman y que nosotros debemos de dar el primer paso como sus hijos. Es decir, que ustedes y yo debemos de tener la iniciativa de tener la actitud de ser mansos como palomas, ¿verdad?, o humildes y astutos también como la serpiente. ¿Dónde aplicó la maldad este buen samaritano? Perdón, la humildad. ¿Dónde aplicó la humildad este buen samaritano? Bueno, la aplicó cuando, sabiendo que era alguien que no le caía muy bien a los judíos, decidió ayudar, ¿verdad?, al que estaba allí herido, y a él no le importó lo que dijeran o pensaran los demás. Entonces hizo uso de sus bienes. Este samaritano no era alguien que no tenía dinero, era alguien que tenía cómo ayudar. Es decir, que tenía bienes económicos para poder hacer
lo que hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, lo agarró, ¿verdad? Usó de su fuerza física. Hay que valorar esto. Si usted no tiene la capacidad física para hacer cierta labor y su cuerpo ya no se lo permite, bueno, Dios dice, no hagas algo que tu cuerpo no está capacitado para hacer, ¿verdad? Sé sabio. Pero este buen samaritano sí tenía la capacidad física, agarró al hombre que habían dejado casi muerto y lo levantó, lo puso en su caballo, para eso se necesitan fuerzas físicas, y se lo llevó a un mesón, es decir, a una posada, para que allí se lo cuidaran al herido y lo sanaran, ¿verdad? Que le dieran medicina, que le dieran tratamiento y que lo dejaran descansar hasta que curaran sus heridas, hasta que sanaran sus heridas. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que Dios nos puede usar a nosotros como sus hijos para llevar a cabo una gran bendición para aquellos que no lo conocen. Bueno, pero este hombre, buen samaritano, tenía bienes, tenía un caballo, ¿verdad? No todas las personas en aquella época tenían un caballo, solamente aquellos que tenían la capacidad económica para tenerlo. Bueno, ustedes y yo también, ¿verdad? No podemos ir más allá de lo que Dios nuestro Señor Jesucristo no nos da. Es decir, que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer conforme a la capacidad que nuestro Señor nos ha dado. Eso es muy importante. Este hombre tenía dinero porque fue y con su dinero llevó a esta persona herida y lo llevó a un mesón, ¿verdad? Pagó a otras personas para que lo cuidaran y lo atendieran hasta que sanaran sus heridas. Y es más, si usted va y lee ese pasaje en la Biblia, se va a dar cuenta que este samaritano también dijo, y me voy, ¿verdad? Se fue, solo dejó pagado lo que necesitaba pagar. Y le dijo, y si necesita más tiempo o te debo algo más de lo necesario, cuando regrese, yo te lo pagaré. Ahí el punto en nuestra economía, es decir, otra vez, nosotros podemos ayudar. Es más, debemos de ayudar para ser buen ejemplo, para ser de buen testimonio para aquellos que no nos conocen, pero también para aquellos que conocen a Jesucristo, pero que todavía no saben cómo debe de ser la actitud de un cristiano. Debemos de ser ejemplo para ambos. Pero también nosotros no debemos de hacer cosas que Dios no ha dicho que hagamos o si no nos ha dado la capacidad. Es decir, que si Dios nos provee de economía, lo primero que usted tiene que saber es que usted debe de cuidarse a sí mismo, usted debe de tener que comer, usted tiene que tener dónde vivir, usted tiene que tener medios. Y cuando ya usted tenga los medios, entonces, ahora que usted ya fue bendecido, poder usar parte de esos medios para ayudar a quienes Dios ponga en su camino. Porque Dios nos está enseñando que Él no está diciendo que nos quedemos sin nada, que nos quedemos sin comer, que no nos convirtamos en la Madre Teresa de Calcuta, sino que seamos como Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Dios mismo, Él vino, Él nos dio de comer, Él nos proveyó de todo y nos sigue proveyendo de todo lo que necesitamos, pero Él tiene de todo. Bueno, lo mismo, ustedes y yo debemos de ayudar, sí, pero debemos de calcular también los gastos y saber hasta dónde podemos. Porque si nosotros como cristianos nos quedamos a cero sin nada en nuestra cuenta, pues hasta ahí va a llegar la ayuda. Allá la importancia de ser astutos, sabios y humildes. Otra vez, la humildad está en que aunque las personas no nos amen o no nos quieran o no les caigamos bien, que les ayudemos cuando necesiten ayuda. Cuando necesiten ayuda, no siempre, ¿verdad? Y siempre tenemos que ver qué tipo de ayuda es la que necesitan.
Porque de repente, ¿verdad? Quizás un hermano en la iglesia no va a escuchar la palabra de Dios y no tiene que comer. Bueno, primero hay que llenar sus estómagos, si es que no tienen que comer. Y si esta situación persiste y continúa, y esta persona continúa en la pobreza y no sale de su pobreza, bueno, entonces ahí algo más está pasando. Puede ser que este hermano, esta hermana, esté falto o falta de sabiduría, de astucia, para saber cómo usar lo que Dios le da. Entonces es necesario no solamente darles el pescado, sino también enseñarles a pescar para que también sean personas productivas y hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Así es como enseña Dios nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, las perspectivas pueden ser diferentes, toda vez y cuando del tipo de que ustedes y yo tengamos de conocimiento. Entre menos conocimiento tenemos de la palabra de Dios, otro enfoque le podemos dar a la palabra y podemos mal usar la palabra de Dios para enseñar o hacer cosas que Dios no dice que hagamos. Es más, de repente estamos haciendo cosas que Dios no ha dicho que hagamos y las hacemos. Pensando en que agradamos a Dios, de repente estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Mas Dios en su misericordia es paciente con nosotros. Bueno, cuéntenos, escríbanos, haga sus comentarios, las bendiciones que Dios ha dado en su vida, las que va a hacer. Porque una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos da es la seguridad a través del conocimiento de su palabra en que estamos haciendo lo correcto. Y entre más estudiamos la palabra de Dios, más seguros estamos de que lo que decimos o hacemos es conforme a su voluntad. Y entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más nos damos cuenta de la maldad que hay a nuestro alrededor, de los enemigos que realmente tenemos a nuestro alrededor. Y Dios abre nuestro entendimiento y abre nuestra capacidad también para percibir quienes realmente nos aman y quienes no. Y nos da la sabiduría hasta de repente de saber cómo protegernos de esa confusión. Eso es importante, muy importantísimo. Otra vez, ¿cómo es que se logra vivir bajo la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo? Estudiando su palabra. No hay otra manera. Así es que, mis hermanos, la invitación es a que asistamos a la iglesia, en que promovamos la palabra de Dios, ¿verdad? En que invitemos a las personas a congregarse con nosotros si ustedes están en algún estudio bíblico o en alguna iglesia que está apenas en formación o que ya está formada. Es de ser constantes, de no cansarnos, de seguir todos los días promoviendo su palabra, de seguir viviendo nosotros siendo ejemplo para todos aquellos que nos conocen y para todos aquellos a los que Dios va a poner frente de nosotros en el camino que Dios ya ha trazado para que vivamos conforme a su voluntad. Si es la voluntad de Dios que ustedes y yo sigamos obrando para su reino, así será. Pero sí sabemos que es la voluntad de Dios que las cosas que hagamos, las hagamos conforme a su voluntad. Y para saber si las estamos haciendo o no conforme a su voluntad, es necesario estudiar la palabra de Dios. Allá la importancia, maestros y pastores, de instruir con la palabra de Dios a nuestros hermanos. Ser ejemplo para ellos y enseñarles a no seguirnos a nosotros, sino a seguir a Jesucristo, porque Él es Dios mismo. Que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga, que los guarde, que los proteja y que les provea de todo lo que necesitan en este año 2026. Y si usted va a mi congregación, no deje de asistir a los estudios bíblicos ni a los servicios en general para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en los estudios bíblicos para aprender a ser
su voluntad. Esto es muy importante. Y acuérdense, no dejemos de trabajar, porque Dios nuestro Señor Jesucristo quiere que ustedes y yo seamos productivos, que seamos independientes, personas capaces de sobrevivir solamente de la mano de Dios y capaces de sostener una congregación para enseñar a otros también a vivir bajo la voluntad de Dios y a que colaboren en las iglesias, tanto económicamente como físicamente, para que el reino de Dios se siga expandiendo sobre esta tierra. Bendiciones, que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Hasta pronto. Debes confiar en Jesucristo, aunque nunca lo has visto. Debes confiar en Jesucristo, su Espíritu